Bienvenidos a esta predicación del Evangelio junto con mi compañero, hermano en Cristo, Jason Walls. Estamos agradecidos de contar con su presencia. Estamos predicando una serie de predicaciones diarias. Usted es cordialmente invitado junto con sus amigos, su familia. Aquí estamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Como usted puede tener la certeza que su destino es el cielo, que sus pecados son perdonados. Es la bendición más grande que una persona puede tener. Vamos a orar. Voy a orar y pedir la ayuda de Dios en esta predicación. Y vamos a orar. Padre Santo, entramos en tu presencia agradecidos por tu presencia, tu cuidado sobre nosotros durante esta pandemia, durante las dificultades y que estamos experimentando. Estamos agradecidos, Padre, por tu santa palabra, que nos instruye en el camino correcto. Y oramos, Padre, que bendigas a todos los oyentes donde cada uno se encuentra, junto con sus familiares. Oramos, Padre, por la bendición de cada uno. Y oramos, Padre, que tú nos ayudes en cuanto a esta predicación, que sea de mucha bendición. Oramos, Padre, que tú nos ayudes. Ahora, te pedimos tu bendición. Oramos sobre todo que traiga honra y gloria a ti y que resulta en la salvación de almas para tu honra y gloria. Ahora, Padre, quisiéramos encomendarnos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios, primeramente en Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14 y versículo 12. Proverbios 14, versículo 12, dice así: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La tragedia, ¿verdad?, de una suposición incorrecta, de suponer que uno está en el camino correcto, pero no lo es. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora vamos a leer algunos versículos en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a continuar. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay gente en este pasaje que están suponiendo que todo está bien cuando no es, por la evaluación del Señor. Nunca os conocí. Ahora, quisiera leer ahora en Juan capítulo 14. Realmente aquí
encontramos el versículo que tengo en mi corazón de compartir con ustedes. Es en Juan capítulo 14, versículo 6. Es interesante este versículo. El Señor Jesucristo está diciendo, Jesús le dijo, versículo 6 de Juan 14, lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un versículo muy conocido y un versículo memorizado en la escuela dominical. Es muy conocido este versículo y contiene una gran verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y finalmente quisiera leer un versículo en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios bendiga su palabra. Hemos leído un versículo en Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este yo soy es uno de 7 yo sois en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Juan 6, versículo 48, palabra del Señor, yo soy el pan de vida. En capítulo 8, versículo 12, tenemos otro yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Número 3, Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 11, versículo 25, es el yo soy número 5. Encontramos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 6. Hemos leído en Juan 14, versículo 6. Y capítulo 15 de Juan, versículo 1, tenemos el número 7. Dicho yo soy la vid verdadera. Vemos en el Evangelio de Juan la deidad de Cristo, o los milagros que él hacía. Los yo sois, y sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, fue declarado con poder. Y Juan capítulo 14, versículo 6, quisiera resaltar esas palabras. Cristo es el camino, porque Él es la verdad y la vida. Diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vemos en este versículo, y cuando comparamos con Proverbios capítulo 14, versículo 12, pensamos ahí en este versículo que hay un camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea, en otras palabras, el peligro de estar en el camino equivocado. La Biblia nos enseña que hay dos vías. La Biblia nos enseña que uno nos conduce a una persona a una eternidad perdida.
Juan capítulo 7, leímos en versículo 13 a 14, es el camino espacioso que lleva a la perdición. Es un lugar de condenación. Una vía en vida conduce personas a la perdición, la muerte eterna. Pero hay otro que nos lleva a la casa del Padre. Tenemos que pensar en este camino equivocado. Este camino equivocado nos lleva a un destino real, un destino que sí existe. La perdición, Juan capítulo 7, versículo 13 y 14. Es el camino que lleva a la muerte. Es el camino espacioso. Hay muchos en este camino. Encontramos aquí que en Mateo capítulo 25, versículo 41, hay fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la otra vía lleva un destino real, un destino con Cristo, conduce a la vida. Hemos leído en Juan capítulo 14 y en versículo 1 sabemos que el Señor Jesucristo está preparando un lugar, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Es otro destino. Es una referencia al cielo. ¿Cuál es su destino, amigo? O sea, en otras palabras, ¿en cuál camino está usted? Nosotros hemos leído en Juan capítulo 7, versículo 13, un versículo que dice, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Todos nosotros empezamos la vida en un camino, realmente en el camino equivocado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Nos encontramos en este camino. La desobediencia de Adán trajo el pecado y las consecuencias del pecado al mundo. Las primeras criaturas, por su desobediencia, por tomar su camino de independencia de Dios, nos trajo las consecuencias del pecado, la muerte, enfermedades, desastres naturales, pandemias y todas las consecuencias del pecado. No importa la raza, no importa la cultura, no importa el nivel social del país donde nos encontramos, todos han sido afectados por el pecado. La naturaleza pecaminosa fue transferida de las primeras criaturas que Dios creó en su imagen, Adán y Eva. Esa naturaleza, después del primer pecado, fue transferida a Caín y Abel. Y ahora a nosotros. Somos descendientes de los primeros seres humanos aquí en la tierra. Y tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, David escribió en Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Wow. En el momento de concepción, David se dio cuenta de su pecaminosidad, empezando en el momento de concepción. Encontramos algo aquí que todos nosotros naturalmente en nuestros pecados viajamos en el camino equivocado, que nos lleva a la consecuencia de nuestros pecados, la perdición.
el lugar de condenación en la eternidad, a un destino terrible. No queremos llegar ahí. Creo que no hay nadie escuchando este mensaje o el mensaje del hermano Jasón que quiere llegar en este lugar terrible. Nadie. Es interesante ahora cuando pensamos en eso. En Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23, es el mismo pasaje donde leímos del camino espacioso, el camino angosto. En cuanto a este camino equivocado, uno puede pensar que si yo soy una persona religiosa, si yo voy a la iglesia, si soy leal a una iglesia, fiel a los servicios, haciendo todo mi parte, así estoy bien con Dios, así por mis actitudes, mis esfuerzos, lo que yo hago. O sea, es pensar que por mis obras yo puedo ganar un lugar en el cielo. Es interesante lo que leímos en Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. Realmente es un pasaje que se refiere a personas religiosas que tienen la palabra del Señor en los labios. Señor, Señor. Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos nos hace pensar en el reino de Dios, en su cielo. No entrará en el cielo. No todo el que dice, Señor, Señor. O sea, no todos los religiosos. Por ser religiosa no significa que voy a entrar al cielo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, estamos en Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La vida respalda si uno realmente es un cristiano verdadero. Lo que hace entre semana, lo que hace en privado, solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Querido oyente, no por ser religioso significa que su destino es el cielo. Realmente podemos hacer la pregunta, en 200 años, todos nosotros estaremos en la eternidad. En 200 años. Y menos. Todos nosotros estaremos en la eternidad. Pero la pregunta es, ¿en cuál destino estará usted? ¿En el cielo, lugar de la vida? ¿O en el lugar de perdición, donde lleva personas en el camino espacioso? Juan 7, versículo 13 y 14. ¿Cuál será su destino? ¿La perdición, la condenación o el cielo? No hay nada más trágico que un destino equivocado en la eternidad.
de viajar en vida en el camino equivocado, llegar en el destino equivocado. Es la tragedia más grande. No hay nada más importante que la verdad. La verdad sí cuenta. Es importante no creer la mentira. Debemos saber la verdad. El autoengaño o el engaño no sirve. De convencernos de lo que no es, no nos sirve en el largo plazo. No nos sirve en la eternidad. Necesitamos saber la verdad. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El peligro de una suposición incorrecta. Hemos leído en Hebreos capítulo 4. Hemos leído en este versículo que todo está abierto. Dice Hebreos 4, versículo 13. Realmente que Dios sabe la verdad de todos nosotros. No vale de negar la verdad. Tenemos que enfrentar la verdad. Dios sabe la verdad de nosotros. Él sabe lo que hemos hecho. Él sabe el pasado. Él sabe el futuro. O sea, en Hebreos 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está descubierto. Bajo la luz de su santidad no hay nada escondido. Dios sabe todo el pasado. Al negar eso, yo sería una víctima de autoengaño. Si Dios no sabe, al pensar que Dios no sabe de mi vida pasado. No, sí, Él sabe. Él sabe de todas nuestras vidas. Él sabe la verdad. Es posible que la familia no sabe la verdad. Mi esposa no sabe la verdad. Mi esposo no sabe la verdad. Que mis padres no saben la verdad. Mis vecinos no saben la verdad. Pero Dios sabe la verdad. Por eso, querido oyente, es importante de arreglar la cuenta con Dios. Por eso estamos en esta serie de predicaciones. Por eso deseamos de compartir el Evangelio con usted. Usted no tiene que continuar así en su vida, de creer la mentira en cuanto a su destino, en cuanto a cuál camino está usted. En Juan capítulo 14, versículo 6, hemos leído lo siguiente. En este versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. La única manera para llegar al Padre es a través del Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Aparte de Cristo, uno no puede llegar en el cielo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Encontramos en esa verdad, esa expresión, cuando Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Esa declaración deja en claro que la salvación es únicamente a través de Cristo.
Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia nos enseña eso. Salvación es únicamente en Cristo. Se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Nadie más. Es popular pensar que hay muchos caminos al cielo. No, uno tiene que escoger el camino que le gusta. En otras palabras, pues la religión que quiere. No, la religión no lleva al cielo. Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo es el camino. Cristo puede llevar uno al cielo. Cristo mismo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No la mentira, la verdad y la vida. No la muerte. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas el médico escribió esta gran verdad en Hechos 4, versículo 12. En 1 Timoteo 2, versículo 5, tenemos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, no hay muchos caminos al cielo. Hay un solo camino. Un solo camino. No estamos predicando una iglesia. Estamos predicando a Cristo. Cristo es el único camino. Quizás usted haya aprendido este versículo temprano en su vida, o usted apenas. Ahí está la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es el único acceso al Padre, porque Él vino del Padre. Él es el Hijo unigénito del Padre. Él mismo vino del Padre. Dice 1 Juan 4:14, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es el Padre que lo envió. Llegó a Belén. María dio a luz un bebé en Belén, en el pesebre, Jesucristo. Llevó el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Creemos en su deidad. Creemos Él es Dios manifestado en carne. En vida. Él dijo estas palabras y Tomás, quizás Tomás hizo una pregunta revelando su malentendimiento. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero el Señor Jesucristo acaba de decir en versículo 4, ya sabéis a dónde voy. Ya sabéis el camino. Ya saben. Malentendió quizás que el Señor Jesucristo iba a ir a un lugar aquí en la tierra. El Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el camino. Un día Él iba a regresar al Padre. En su ascensión regresó al cielo. El Señor Jesucristo está presentando una verdad espiritual. El Señor Jesucristo vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El camino no es la iglesia. El camino no es una religión. No es una tradición. No es por una persona religiosa. El Señor Jesucristo dijo, y la palabra nos dirige,
a Cristo. Yo soy, versículo 6 de Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿O que Cristo es el único camino? Él es el único camino porque Él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz por nuestros pecados. Todo el pecado que habíamos cometido, Jehová lo cargó en Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Nos enseña. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Un pasaje hermoso que habla de Cristo y lo que sucedió en esta tosca cruz cuando se oscureció el sol. Mediodía, ese día cuando Él fue colgado en esta cruz. A las 9 fue crucificado. Mediodía, la oscuridad, por 3 horas, hasta las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo, ningún ojo podía ver lo que Él sufrió. Sí sufrió por mano de hombres, pero por mano de Dios. Ningún ojo podía ver lo que sufrió por mano de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios capítulo 15, en los primeros versículos, muy claramente, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Querido oyente, usted es responsable de responder. Usted tiene la responsabilidad de responder al mensaje donde usted se encuentra. Mateo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta. Es un imperativo. Angosto es el camino que lleva la vida, y pocos los que le hallan. Es porque hay muchas distracciones. Pero Proverbios 22, versículo 3 dice, el avisado ve el mal, se esconde, pero los simples pasan y reciben daño. El avisado ve el mal. Él sabe la verdad, el avisado, y se esconde. Los simples, es decir, creen la mentira. Los simples pasan y reciben el daño. Hay personas que no aceptan la verdad. Mira lo que sucedió en el Evangelio de Juan. Es interesante ver en Juan capítulo 6, versículo 66. Los discípulos, algunos no le siguieron, aunque era el camino. En Juan capítulo 12, versículo 37, no le creyeron, aunque era la verdad. Tantas señales, tantos milagros, no le creyeron, no creyeron en Él, aunque era la verdad. Juan capítulo 12, versículo 37. Juan capítulo 19, lo crucificaron, aunque era la vida. ¿Qué hará usted? ¿Cómo responderá usted a la verdad? Acude a Cristo. Ponga su fe en Cristo. Si usted pusiera su fe en Cristo hoy, usted tendrá el camino correcto y la verdad y la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Bienvenidos otra vez a esta serie de predicaciones del Evangelio. Esperamos que usted haya disfrutado de las predicaciones y que le hayan sido una bendición. Si usted no es salvo, deseamos que usted sea salvo hoy mismo. Y si usted ya es salvo, que usted pueda invitar a otra persona a escuchar este mensaje de salvación y que usted pueda también gozar de la salvación que tiene en el Señor Jesucristo. Esperamos que el Señor pueda bendecir lo que ya pudimos escuchar hoy de nuestro hermano Juan. Y hoy me gustaría leer en el Evangelio de Lucas y el capítulo 15. El Evangelio de Lucas y el capítulo 15. Hemos ya considerado la expresión Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Hemos visto que Cristo Jesús o Jesucristo llama a los pecadores al arrepentimiento y que el Señor Jesucristo busca a los perdidos. Y hoy vamos a ver otra expresión con el nombre o relacionada al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver que Jesucristo recibe a los pecadores. Cristo Jesús recibe a los pecadores. Lucas capítulo 15 y el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjese que en el versículo 2, allí tenemos la declaración que Cristo recibe a los pecadores. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Ahora, la parábola tiene 3 partes. La primera parte se trata de una oveja perdida. Y el pastor deja a las 99 ovejas y va para buscar a la perdida. La segunda parte tiene que ver con una moneda perdida. La tercera parte tiene que ver con un hijo perdido y es la parte que vamos a compartir hoy. Entonces, el versículo 11 también dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a detener la lectura allí, y esperamos la bendición de Dios. Jesucristo recibe a los pecadores. Es una buena nueva para nosotros, para los pecadores. Y vamos a ver una ilustración de esto, de uno que se había apartado de su Padre, se había alejado, de uno que había pecado, pero que pudo reconocer su pecado y pudo levantarse para ir a su Padre, y su Padre lo pudo recibir. Es una hermosa ilustración de lo que es la salvación. Entonces vamos a ver los detalles de esta parábola que contó el Señor Jesucristo. Un padre tenía 2 hijos, y un día uno, el menor, va con su padre para pedir su herencia. Su padre le concede su herencia, y unos pocos días después, el hijo menor todo lo juntó, y él salió de aquella casa. Con cada paso que él daba, él se iba alejando del hogar y de la presencia de su padre. Y es una ilustración de nosotros los pecadores, que nosotros como el hijo menor hemos escogido nuestro camino. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento dijo eso, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros hemos escogido nuestro camino. Y llegó el momento en que el hijo menor escogió su camino. A él ya no le gustó estar en la casa de su padre y quiso escoger, quiso elegir, y él escogió su camino y lo siguió. Dice el Señor Jesucristo que llegó a una provincia apartada, dando a entender que lejos del Padre. Una vez que él había llegado a ese lugar, comenzó a gastar sus bienes. De hecho, dice malgastar. Empezaba a conocer los placeres y los pecados. Comenzaba a hacer su voluntad. Y dice la Biblia que vivió su vida perdidamente, viviendo en el pecado y en el mundo y en el placer. Yo me pregunto si no habrá personas escuchando esta predicación que así han bebido, que han conocido el pecado, que han probado el mundo, que han gustado los placeres que hay en esta vida. Placeres que son pecados. Y usted hoy se encuentra muy alejado de Dios, a una gran distancia. La Biblia no nos dice aquí a cuánta distancia estaba el hijo de su padre, pero él estaba muy alejado. Y él estaba viviendo. La cosa es que en un principio, yo creo que él conocía que él estaba cometiendo pecado, ¿verdad? Yo definitivamente creo eso. Que él sabía que él estaba cometiendo pecado. Pero en el momento no le importaba.
A él le gustaba. Y uno puede imaginar todo lo que hacía este muchacho con tanto dinero a su disposición y tantas oportunidades y tantos amigos y las influencias del mundo. Pero llegó el momento en que él lo había gastado todo. Los amigos se habían ido. Ya no tenía con qué usar para probar los placeres o participar en el pecado. Quedó sin nada. Y luego llegó hambre a ese lugar y él no tenía con qué sostenerse o mantenerse. Le faltaba. Aquí quiero aclarar un punto muy claro, o muy importante, digo. En ese momento, cuando el hijo menor estaba sufriendo así, el hambre, no tener para comprarse ropa ni calzado, no tenía ni para comprar la comida. Lo que él estaba sufriendo en ese momento era la consecuencia o las consecuencias de su pecado. Ahora bien, no estoy diciendo que sufrir el hambre y la pobreza es consecuencia del pecado de uno. En algunos casos sí, y así era en el caso de este. Por haber vivido perdidamente, ahora está sufriendo las consecuencias de su pecado. Y ahora, estimado amigo, lo estoy mencionando porque hay muchas personas que confunden las consecuencias del pecado y el castigo del pecado. Quiero decirles que en esta vida sufrimos consecuencias por nuestros pecados. Por ejemplo, el drogadicto, el borracho, si siguen abusando de esas cosas, tarde que temprano van a sufrir consecuencias físicas de sus vicios. Pero son consecuencias. No son o no es el castigo. Porque muchas veces hay personas que dicen, es que Dios me está castigando. No. Uno sufre las consecuencias y lamentablemente muchas veces otras personas sufren las consecuencias del pecado de uno. Por ejemplo, si ahí en el hogar el padre de familia se entrega al vicio del vino, del alcohol, muchas veces los niños son los que sufren consecuencias del pecado del padre. El padre también lo sufre, la esposa también. Pero el castigo es algo que Dios le da al pecador después de la muerte. Hay un versículo en la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. El juicio vendrá después. Y hay otros pasajes que hacen referencia a eso. Que después de la vida, de la muerte, habrá una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Y los condenados serán castigados específicamente por sus pecados. Hay una gran diferencia. Entonces, estimado amigo, que usted puede entender hoy que es posible que usted esté sufriendo consecuencias de sus pecados hoy en día. Pero no es el castigo. El castigo vendrá después de la muerte. Si usted no
aprovecha la salvación que Dios le está ofreciendo. Estimado amigo, es lo que queremos decirle. Queremos decirle que hay perdón, que hay salvación, que uno puede venir a Cristo y que uno puede ser salvo. Y esperamos que usted venga hoy a Cristo para confiar en Él. Pero fíjese que el hijo aquí en nuestra historia estaba sufriendo las consecuencias de lo que él había hecho. Pero ¿sabe qué? Sucedió algo muy importante. En esos momentos, cuando él no tenía dinero, cuando estaba sufriendo, ¿sabe lo que él pudo hacer? Él pudo recapacitar, reflexionar. Él comenzó a pensar en la casa de su padre, en la abundancia que había, en cómo era su padre. Yo me imagino que él pudo pensar en su camino, en las decisiones que él había tomado. Él pudo pensar en lo que era su voluntad y cómo él había escogido cometer tales pecados. Y él pudo pensar en todas esas cosas. Yo me imagino que su ser llenaba de la culpa. Porque después de todo, él era responsable de sus decisiones, ¿verdad? Él las había tomado. Él era responsable de sus decisiones. Él era responsable de su camino. Y él era el culpable. No pudo culparle a su padre. No pudo culparle a su hermano. Él empieza a recapacitar. ¿Lo ha hecho usted? ¿Ha pensado en su vida? ¿Ha revisado su vida? ¿Ha pensado en su pecado? La Biblia utiliza un término muy interesante para describir lo que hizo este muchacho. Dice, volviendo en sí. ¿Sabe lo que sucedió? Precisamente lo que mencionamos el otro día. El arrepentimiento. Él pudo cambiar su forma de pensar acerca de sí mismo y acerca de lo que él había hecho. En el principio, él no tuvo ningún problema con lo que él estaba haciendo, viviendo perdidamente. A él le gustaba. Ahora, ¿sabe qué? Después de reflexionar bien lo que él dice, yo he pecado contra Dios y contra mi Padre. Yo he pecado. Él llega a esta conclusión. Yo soy pecador y estoy pereciendo aquí. Y si yo me quedo aquí, me perezco. Estoy perdido. Estimado amigo, ¿nunca ha llegado a usted a esta conclusión? Yo soy pecador, yo he pecado contra Dios, yo he pecado contra mi prójimo. Yo estoy perdido, estoy pereciendo en mi pecado. Y si no busco la salvación, si no busco el perdón, estaré perdido para siempre. Fue la conclusión de este muchacho, sentado allí, apacentando a los puercos, los cerdos, deseando comer lo que ellos estaban comiendo. Es increíble que tuvo que llegar a eso para que él pudiera recapacitar y darse cuenta de su condición. Y estimado amigo, yo no sé lo que esté pasando en su vida. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo y esperamos que muchas personas puedan recapacitar y que se den cuenta
de su necesidad de salvación, que hayan pecado contra Dios y necesitan el perdón de pecados. Él está resignado. Él reconoce su responsabilidad porque él dice, yo he pecado. Quiero recalcar eso. Fíjese, estimado amigo, que él acepta la responsabilidad. Él dice, yo he pecado. Número uno, él no justifica su pecado. Nosotros lo hacemos en muchas ocasiones, ¿verdad? Decimos, pues es que, y intentamos justificar nuestras acciones. Es que no sabes lo que ella me dijo, él me hizo, y justificamos nuestras acciones o nuestras palabras. No lo hizo. No puso pretexto. Eso lo hacemos también. Ponemos pretextos, excusas, pero él no, él sencillamente reconoce honestamente su pecado. Yo he pecado. Estimado amigo, le pregunto a usted otra vez, ¿ha reconocido su pecado o lo está justificando? ¿Ha reconocido su pecado o está poniendo pretextos? El hijo, él dice, yo he pecado. Pero no queda allí. Fíjese que él se levanta y él dice, yo iré a mi padre. No sabía él si su padre lo iba a recibir. De hecho, él dice, yo le voy a decir a mi padre, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno. Estimado amigo, el hijo menor, él dice, yo no soy digno. ¿Sabe usted cuál es un problema, un obstáculo para que personas no sean salvas? Hay muchas personas que creen que son dignas, que merecen la salvación y dicen, es que yo soy una persona fiel. Yo soy una persona muy devota. Yo tengo muchas obras. Yo he hecho tantas cosas. No, nada de eso vale ante Dios. La salvación es por gracia, es por la misericordia de Dios. No la merecemos, no somos dignos de salvación, sino que somos dignos de muerte, dignos de condenación, porque somos pecadores. Y el hijo pudo darse cuenta de eso. Yo no soy digno. Y él dice, yo no sé si mi padre me vaya a recibir o no. Y se levanta. Y fíjese que cuando él va al padre, no espera hasta que pueda reformarse, hasta que tenga dinero para pagarle al padre lo que él había recibido, ¿no? Enseguida, con urgencia, él se levanta y tal como era, él va al padre, esperando que el padre lo reciba. Había una señorita hace muchos años que no era salva y ella quería ser salva, quería tener el perdón de pecados y conversaba en una ocasión con un predicador y el predicador le dijo que fuera a Cristo, que viniera a él. Y ella quedaba con la duda, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a Cristo? ¿Cómo vengo a Él? Y el predicador le contestó sabiamente, tal como eres. Luego que ella pudo ir a Cristo y confiar en Él, ella pudo escribir un himno que dice, tal como soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Bendito Cristo, vengo a ti tal como soy.
Y fíjese que el hijo pródigo se levanta tal como era, en su suciedad, en su pobreza, con toda su necesidad. Él venía al Padre con las manos vacías, sin poder ofrecerle nada. Nada tenía. Estimado amigo, así viene un pecador a Cristo, con las manos vacías, tal como es, con su suciedad, con su pecado, con su carga, con su culpa. Uno viene a Cristo. El hijo pródigo, a mí me gusta imaginar su camino de regreso. Yo no sé si pasó por el mismo camino por el que había salido y ido de la casa, pero por si él pasó por el mismo camino, yo me imagino que él en cada lugar recordaba los pecados que había cometido cuando él había ido de la casa. Imagínense llegar a un lugar y recordar la fiesta, recordar lo que uno había hecho, el pecado que había cometido. Entonces yo me imagino que a medida que él se aproximaba, que él se acercaba a la casa del pecado, en la casa del Padre, que su carga aumentaba, que crecía esa carga de culpa y de condenación y de indignidad. Pero por fin él llega y él está cerca de la casa. ¿Se fijó usted cuando leímos que alguien lo estaba esperando? Era el Padre. El Padre lo estaba esperando. Y dice que estando aún lejos, el Padre corre y lo abraza y lo recibe. El Hijo confesando, sin ofrecerle algo al Padre, solo le confiesa: yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Y el Padre lo está abrazando y besando y lo recibe. Y esta parábola la contó Cristo porque leímos al principio, Cristo recibe al pecador. Cristo recibe al pecador. Estimado amigo, se me fue el tiempo, pero Cristo es el único que puede salvarlo. Y Él sí recibe al pecador. Él está esperando con brazos abiertos que usted hoy pueda darse cuenta de su pecado, de su culpa, y que usted pueda venir a Cristo tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Bendito Cristo, vengo a ti. Que usted pueda venir hoy a Cristo para que Cristo lo reciba y le dé el perdón de pecados. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra que pudimos predicar y compartir hoy. Te pedimos por personas que no son salvas, que hoy mismo vengan a Cristo, que vengan a Él para que Cristo las pueda salvar. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado otra vez el día de hoy en esta serie de predicaciones. Dios mediante, estaremos mañana a la misma hora para compartir otra vez la palabra de Dios. Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Jesucristo llama a los pecadores al arrepentimiento. Jesucristo busca a lo que se había perdido para poder salvar. Jesucristo recibe a los pecadores. Esperamos que usted hoy mismo pueda venir a Cristo. Si tiene una duda, una pregunta o algún comentario,
puede hacerlo allí abajo en los comentarios o mandarnos un mensaje. Estamos para servirles y contestar sus preguntas y dudas. Muchas gracias otra vez y Dios mediante nos veremos mañana a la misma hora.